Hola, bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. ¡Acompáñenos! Hola, bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast de la Embajada de México. Yo soy Valeria Solís, en Diplomacia Cultural. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos con Andrés Camacho, quien es originario de Querétaro y actualmente reside en Higashi Yoshinomura, en Nara, como parte de la investigación del doctorado en Literatura y Cultura que cursa. Y entre otras de las muchas actividades que en unos momentos más nos platicará, es editor y productor de la revista cuatrimestral de cuento y fotografía Tokidoki Hyakusho, que acaba de ser lanzada a principios de octubre en el marco de la presentación en Japón del Seminario Permanente de Investigación en Arte y Cultura México-Japón, que se presentó en Tokio el 7 de octubre pasado. Bienvenido, Andrés. Hola, muchas gracias. Bueno, para comenzar les platico que Andrés llegó en 2018 a Osaka para hacer una investigación para su doctorado sobre el seppuku, corte del vientre o más comúnmente conocido como el harakiri. ¿Cierto, Andrés? Ya nos contarás. Y esta investigación es en torno al incidente diplomático de Sakai. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, justamente, me encanta hablar de evisceraciones. Siempre es como pasa mucho esta escena como de estar en un café, por ejemplo, sobre todo en la zona de Kansai, que la gente es como muy cercana y siempre pasa como de, ¿qué tal? No sé, como ven a ese sujeto, un sujeto, no sé, extranjero, leyendo algo con fotografías de gente, pues sí, eviscerándose, como es esto del seppuku, y es de, órale, ¿y te gusta ese tema? Y es como, sí, ¿no? Es mi pasión, para eso vine a Japón, y como que siempre genera reacciones muy chistosas en la gente acá en esta zona de Kansai. Justamente en 2018 participé en un programa que se llama el Barco Mundial de la Juventud, un programa que organiza el gobierno de Japón, llamado en inglés también The Ship for World Youth. En ese evento invitaron a México siendo el país más invitado, ya en 33 años creo que se ha hecho ese programa, a mí me tocó participar en la edición 30, participé en 2018 y a partir de ahí como que se vio muy clara la posibilidad de poder venir a Japón, como que siempre había sido algo muy lejano, a pesar de que estaba estudiando, ese año empecé el doctorado, de que ya venía estudiando pues de alguna u otra forma la literatura de Japón, persiguiendo justamente ese incidente de Sakai. El incidente de Sakai, para quien esté familiarizado, de forma muy breve, te los platico, sucede en 1878. Para quienes estén más familiarizados con la historia de Japón, es el momento en el que, digamos, que se confirma la restauración Meiji, el regreso del emperador al centro del poder del país, el desplazamiento del ejercicio militar a un segundo término, es decir, ya no como forma de gobierno. Y en ese marco, digamos que el país empieza a experimentar pues, muchos cambios brutales. Uno de esos, pues es, digamos que este libre tránsito de extranjeros. Algo que podemos hasta cierto punto comparar con la situación hoy en día, pero es chisme de otro momento. Pero, pues para 1868, una de las cosas, uno, digamos que de los momentos álgidos, es ese, digamos que la llegada tan... algunos autores, dependiendo de quién, lo manejan como la llegada tan violenta de Occidente, ¿no? Así como tan sorpresiva, tan brutal, tan frontal. Entonces, en Sakai, que es una ciudad portuaria de Osaka, digamos que no es Osaka central, no es húmeda, no es esta zona más turística, sino está un poco más al sur, era el principal puerto comercial, y ahí llegaron un barco de franceses, un barco pequeño, eran franceses que ya, digamos, estaban familiarizados con la zona, y Sakai era un lugar, digamos que la llamada cocina del archipiélago, ¿no? Donde se distribuían muchos alimentos a todo el territorio. Entonces llegan estos franceses pues, intentando comprar algunos productos y los recibe un séquito de samuráis de lo que hoy es la prefectura de Kochi con disparos, ¿no? Y cuando baja el barco, o sea, digamos que se para el barco, los bajan y se empieza a armar ahí el merequetengue y resultan en 12 soldados franceses muertos. Los demás alcanzan a huir. Pues eso genera un revuelo porque obviamente, como se esperaría en ese momento, el gobierno francés pues pide compensación, ¿no? Como, oye, ¿cómo? Entonces, digamos que el gobierno se está todavía reformando y no hay un verdadero control como de quién da las órdenes de qué o cómo nos vamos a ajustar aquí. Y lo que acaba sucediendo es que le dicen al todavía daimyo, todavía no ser
reconfiguraba esas posiciones muy militares, como daimyo, siendo, digamos, algo así como una especie de gobernador local de lo que hoy son las prefecturas. Le piden al daimyo que castigue a sus samuráis, y lo que hace él es más bien decir, pues, ¿quién mató a los franceses? ¿No? O sea, ¿quién disparó o quién mató a alguien? Y ese era un grupo como de 20 y tantos samuráis. Pues todos dicen, yo disparé, yo maté a uno. Y es como, es imposible que los 20 y tantos hayan matado a uno, siendo que solo murieron 12. Entonces lo que acaba haciendo el daimyo es sacar en una tómbola los nombres de 20 de los samuráis, y 20 de los nombres que salen de esta tómbola, que además es una tómbola que se organiza en un santuario sintoísta, como en este proceso de consolidar también lo que viene siendo ya el Estado-Nación, ¿no? Esta idea bueno, tenemos un origen, tenemos ahí lo que es el budismo, es extranjero, aquí en este territorio es el sintoísmo, es decir, ya como en buscar reforzar muchos símbolos, se hace esta lotería, y los nombres que salen son hacer el harakiri, es como le conocemos normalmente al seppuku, que es este acto de justamente, como bien dijiste, abrirse el vientre. Uno a uno se van abriendo, les ponen la daga enfrente, hacen, digamos, que las reverencias indicadas, y se van abriendo atrás de ellos está el que los decapita, ¿no? Digamos que la idea general que tenemos del seppuku es un suicidio, pero en realidad es una herida, porque abrirse el estómago y morir no es algo que sucede muy rápido, tarda muchísimo tiempo, y es un acto que se dice doloroso, ¿no? La verdad es que no sé, no podría yo decir que sí o que no, pero por lo que se escribe es un acto muy doloroso. Entonces, cuando el caso de este incidente de Sakai es que cuando van 12, el embajador francés dice, bueno, ya fueron 12 los franceses que se murieron y ya van 12, entonces creo que ya con eso está bien, ya no quiero ver más de este tipo de actos. Entonces, digamos que lo relevante del incidente de Sakai es eso, que no solamente consolida este encuentro violento con Occidente, sino que además el acto del seppuku, que fue históricamente un acto para ser visto, no un acto que se ejerce, que tiene que ser visto, si no sería la construcción del seppuku que tenemos, ya no solamente es atestiguado por el archipiélago, por gente del territorio, sino que también es avistado por extranjeros. Y además es justamente eso que te decía, ¿no? La confirmación de símbolos en esta construcción ya de identidad, de un territorio, que si bien ya existía cierta construcción desde el periodo Edo, es la necesidad de confirmar esto. Y se acentúa muchísimo más cuando años después, 30 años después, el escritor Mori Ogai hace una novela que se llama justo así, El incidente Sakai. Wow, súper interesante. Aquí yo haría un par de apuntes y nada más digo, para el chisme, como dijiste tú, y los franceses, además de ver el seppuku de los 12 samuráis, ¿recibieron alguna compensación o fue a cambio de...? Sí, se les dio su billete, su dinero, porque precisamente un par de años antes pasó exactamente lo mismo, solo que en lugar de aquí o de Osaka, pasó más al sur, en Kyushu, donde lo mismo donde se acercan unos barcos, lo mismo les disparan desde el muelle, hay por ahí pues algunas bajas menores y se les pide compensación, y pues ahí el gobierno todavía no era este cambio hacia el emperador. El gobierno militar dice, nah, no va a pagar nada. Ah, no me pagas. Y entonces hubo en esa parte del territorio, descargaron en cuestión de una hora y media, los británicos ya habían tomado la ciudad, y fue bueno, está bien, ya sí te pago, ¿no? Y pagaron. Y volvió a pasar después, cuando en un incidente similar, unos británicos se cruzan digamos que en un peregrinaje, bueno, en el paso de uno de estos daimios, de estos señores, se cruzan en el frente del séquito, y eso estaba penadísimo para ellos. Entonces los alcanzan a estos británicos, los matan, y lo mismo, piden compensación, les dicen que no, se arma el revuelo, arrasan una ciudad en cuestión de horas, y también otra vez dicen, bueno, ya sí te pago. Entonces acá, como que ya teniendo este historial, dicen, está bien, o sea, Francia sí te pago. Y además, hasta voy a castigar a estos muchachos. Muy simbólico también es que cuando se revisa la historia, no resultó en un castigo, sino como en un sacrificio de los guerreros, porque dicen como no fueron señalados por parte del gobierno francés después, sino que el daimyo inteligentemente dice, no, ustedes son quienes están entregando su vida para defender, digamos, al territorio o a mi persona, ¿no? No, muy inteligente esa cuestión de psicología social, además de que como parte de los apuntes que quería hacer, bueno, los franceses recordemos que estaban pidiendo compensaciones por todas partes, ¿no? En México nos pasó con la Guerra de los Pasteles por esas épocas, 1838.
Y bueno, finalmente, ya como lo cuentas, que los samuráis, cuando les preguntan quién fue una especie de final alternativo a Fuente Ovejuna, ¿no? En 2021 te mudaste a Higashi-Yoshino, en la zona montañosa de Nara. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué es lo que te llevó, te llamó la atención? Y cuéntanos sobre las investigaciones y actividades que llevas ahí. ¿Cuál es el objetivo de la publicación? Adelante. 4 años por primera vez lo visité, ahí vive una amistad y efectivamente es de cuenta que no pasa el tren ahí, ¿no? Entonces hay que llegar en camión, pero conforme te vas acercando al pueblo, se va estrechando la calle y no solamente eso, también se va estrechando el cielo, oscurece muy temprano, ¿no? Cuando le das la vuelta al cerro te das cuenta que no, todavía el resto del territorio está como a mitad del día, pero que ahí ya oscureció. Y lo que más me llamó la atención de ese lugar es que conforme llegas, digamos que a varias comunidades, Higashi Yoshino, entonces conforme vas llegando a cada comunidad, pues tiene su peculiaridad. Y una de esas es que había muchas tumbas cuando llegué por primera vez, que eran parte de todo, de los edificios que estaban ahí, de las calles ya viejas, ¿no? De esa esencia, ¿no? De que, pues, sí, cuando vas a muchos de estos pueblos son fantasmagóricos, ¿no? No ves gente casi. Entonces me llamó mucho la atención todo eso. Para mí era algo que veía por primera vez. Y cuando me empezó a platicar esta amistad un poco del pueblo y me presentó a un señor mayor, me dijo como, el señor Sakamoto es. Y entonces el profesor Sakamoto me empezó a platicar sobre el Tenchu Gumi. Tenchu lo conozco. Tenchu significa castigo divino. Que castigo divino fue una forma de asesinato que surgió a finales del periodo Edo, entre 1860 y 1868 más o menos, como una forma en la que los rebeldes o quienes estaban en contra del gobierno militar era una forma en la que ellos decían castigar a los corruptos o a quienes creían que estaban haciendo las cosas en contra del territorio. Se aparecían de la nada y decían Tenchu, que significa castigo divino, y mataban a políticos sobre todo. Les dejaban una nota que decía, este fue castigado por el cielo, ¿no? Entonces, escuchar Tenchu Gumi fue como, bueno, sí conozco Tenchu, pero no sabía que había una asociación o un grupo llamado Tenchu Gumi. Entonces me empezó a platicar este señor y resulta que el Tenchu Gumi era un grupo de samuráis que en el 1863, forman un grupo rebelde que hace estragos en Kioto, en Nara, y escapa hasta ese pueblo, hasta Higashi Yoshino, donde son perseguidos por el ejército del Bakufu o del gobierno militar, del shogun, y ahí los encierran, ¿no? Siendo un pueblo montañoso, ellos en realidad se esconden, se atrincheran, por así decirlo, como una especie de vamos aquí a combatir en forma de guerrilla. El ejército del shogun todavía tiene tanta vitalidad y es tan poderoso que los terminan rodeando, cierran, los asfixian. Entonces, pues cuando me platica este profesor, me llamó muchísimo la atención, como por qué no aparecen estos sujetos en los textos de historia general, ¿no? No solamente en aquellos textos en español sobre historia de Japón, o en textos en inglés sobre historia de Japón, sino en los textos de japonés sobre historia de Japón. ¿Por qué no aparecen? Me llama mucho la atención. Y hay un analista político que fue muy popular en su momento, ya murió, pero era buen cuate, quiero creer, que se llama Maruyama Masao, y él hacía un análisis un poco de esto y decía, en el 68, con las movilizaciones estudiantiles en Japón y en muchas partes del mundo, como en México estamos también familiarizados, él decía, 100 años que se cumple la restauración del Imperio Meiji, y necesitamos de los jóvenes esa chispa que quizá vimos en el Tenchu Gumi, sin saber especificar qué quieren, sus deseos, o sin poder verdaderamente decir, esto es lo que estamos buscando, esto es nuestro proyecto, tienen el poder de hacer eso, ¿no? O sea, de brincar y con esa energía agitar las cosas y sacudir, ¿no? Y generar esta sensación de necesitamos un cambio. Dentro de todas las tumbas que hay por ahí, pues me quedaba este misterio, como hay samuráis que aquí, por ejemplo, se quitaron la vida, o todos fueron capturados, o todos fueron asesinados. Y ese tipo de investigación es la que ahorita llevo a cabo yo ahí en Higashi Yoshino, digamos que dando seguimiento a lo que el profesor Sakamoto ha hecho, a lo que otros, tratar de meter la información del Tenchu Gumi por aquí y por allá, generar otra vez textos, poder producir material en inglés, poder producir material en español, que se hable, o sea, que se integre el Tenchu Gumi a la historia, no solamente de Japón en japonés, sino también de otros lugares, y no por un acercamiento turístico que pudiera ser un interés genuino de lugares pequeños que tienen que agarrarse, prenderse de donde sea para tener recursos. A mí escuchar eso me impactó, o sea, fue como, eso fue hace 4 años. Entonces yo el año pasado apliqué eso, como para tener una plaza dentro del ayuntamiento, en la zona de investigación de historia y cultura del pueblo, para poder trabajar ahí y llevar a cabo, digamos, que parte de mi trabajo de investigación en paralelo con la investigación que yo hago para el doctorado.
Esto, digamos que, si bien se relaciona, es algo más como ciudades tienen, obviamente, son la referencia en cuanto a investigación. Para mí había algo muy poderoso de investigar en un pueblo, ¿no? De generar, desde el pueblo hay muchas personas, como este profesor Sakamoto, como los mismos campesinos que viven ahí, que tienen mucha información, que saben, o sea, que tienen voz, que tienen la posibilidad de enlazar todas sus memorias, ¿no? Todas sus sensaciones, enlazarlas en generar y generar algo con esas expresiones distintas. La Y experiencia esa de idea campo, ¿no? De primera mano. pero muchas veces queda esa voz queda como subsumida en, no, ustedes son campesinos, o ustedes, ¿qué van a saber? ¿No? Y algo que me gustó fue que ahí en Higashi no vive mucha gente con esa energía y con ese poder de querer hablar, de querer expresar, que no solamente sea de la ciudad, sino que también desde el campo se puede. Y es de ahí que nace precisamente la revista también, Tokidoki Hyakusho, para dejar la constancia de que eso se dijo. Tokidoki Hyakusho, Tokidoki es a veces, y Hyakusho es una forma de llamar al campesino. No hacía referencia al campesino agricultor, ¿no? Aquel que lo tenemos en el imaginario japonés, que planta arroz, sino era un campesino que verdaderamente se funde con el terreno. Quienes han visitado Japón o quien pueda abrir un mapa o ver un mapa de Japón, podrá darse cuenta que el territorio es montañoso, a más no poder, ¿no? Y que el campo o el lugar para sembrar es pequeñísimo. Hyakusho tenía la posibilidad de vivir en los márgenes, de vivir en las montañas, de vivir cerca de los mares, sin estar atado a la tierra como un lugar de producción, ¿no? Un lugar que tiene que generar una renta, sino a la tierra como un territorio donde se habla una lengua propia, que no, o sea, que sí es japonés, pero que tiene muchas flexiones y que tiene digamos que sus expresiones propias, ¿no? Que están unidas a la forma de vivir en esa tierra. Entonces el Hyakusho no es necesariamente aquel campesino que trabaja la tierra, sino que vive en la tierra, que vive de la tierra, que vive con la tierra, y en esa relación a veces complicada, compleja, difícil, pero que se funde con la tierra. Y esa es la intención con la revista, poder explorar más este mundo, pero no solamente en Japón, sino en México también, ¿no? Y creo que ahí está el poder de la revista, en hacer esta especie de espejo, ¿no? De contraparte, de decir, en Japón hay muchos pueblos que tienen vida propia y que si bien están en el territorio japonés y tienen mucho de eso que no puede ser sino japonés, que no sé qué es, pero que también tienen una voz propia. Y en México pasa igual. Luego a veces llamados pueblos mágicos que tienen su propia construcción, su propia identidad, que tienen su propia lengua, que tienen sus propias memorias, que son territorios con sus propias sensaciones, y que dentro de ahí hay pobladores que tienen algo que decir, que quieren expresar algo. Y Tokidoki Hyakusho queremos que sea esa revista donde cuentistas y fotógrafas puedan expresar sus ideas, sus pensamientos y sus memorias. Perfecto, pues muchas felicidades porque acaba de salir el primer número. Les pondremos la imagen en el podcast, que además que tiene una edición muy bonita, ¿no? Con un papel todo muy japonés y está en español y en japonés. Cuéntanos cómo reclutas a los autores de los cuentos y de las fotos, porque hay tanto japoneses como mexicanos, ¿no? De distintas regiones de México y supongo que de distintas regiones de Japón. Eso ha sido quizá lo más rudo, porque partimos de pues, lo que dice, es el primer número, ¿no? Entonces, acercarse a alguien y decirle, oye, ¿qué tal? No me conoces de nada, soy un extraño que acaba de ver tu cuenta en algún lugar, en algún rincón del mundo, y tengo esta cara, porque no están viendo mi cara, pero es Kubo, y tengo esta cara. ¿Te gustaría participar en una revista? Sí, creo que eso fue un reto, o sea, como de que alguien confiara en ti, y no solamente la persona, sino que esa persona confiara su trabajo en ti. Fue un reto. Y al principio, digamos que lo que normalmente sucede, te agarras de las personas que conoces, ¿no? Nuestra condición para esto, o sea, para que la gente pudiera participar, es que fueran pobladores de una zona rural, o que fueran pobladores, o sea, que si hubieran nacido ahí, que llevaran algún tiempo viviendo ahí, o que de alguna u otra forma las actividades de su día a día estuvieran íntimamente relacionadas, ¿no? Que no fuera como de, sí, yo una vez fui a Cámbaro y yo tomé unas fotos, entonces me gustaría ponerlas. No queríamos esa visión, ¿no? Esa perspectiva que normalmente, o sea, que no es que sea mala o buena, simplemente es otra perspectiva. Queremos la de las personas que viven ahí en nuestro pueblo. Bueno, hay fotógrafos, hay escritores, escritoras, tienen muchas, no solamente ideas que
es decir, que van a veces a contrapelo, ¿no? De lo que se está diciendo sobre estos pueblos, ¿no? Sino también ideas muy, ¿cómo decirlo? Pero que te das cuenta que nacieron de ahí, o sea, que nacieron de un contacto asiduo y continuo con literatura, con otras ideas, con ver cine, con demás, pero que de alguna u otra manera se combinan con sus vivencias diarias y con lo que es la vida, con lo que significa vivir en las montañas, ¿no? Entonces esas personas que ya conocía de Higashi Yoshino, pues las invité, como, pues quiero hacer este proyecto y me gustaría mucho pues, contar con ustedes, con los recursos que yo tengo, poder poner este espacio y que entre todos le demos forma, ¿no? Que lo utilicen a gusto, ¿no? Obviamente no podemos hacer un libro o una revista de 200 páginas, pero pues, aquí hay 10 páginas, ¿no? Utilízalas como tú quieras. Por el lado, digamos que de Higashi Yoshino fue fácil, ¿no? Además, para la parte de México fue un poquito más más problemático porque pues yo estando desde acá había que contactar a esas personas. Y por ejemplo, aparece ahí un muchacho que se llama Beto Berlín, yo a él lo conocí hace varios años, él es biólogo, entonces digamos que conversando con él sabía más o menos ya qué tipo de cosas hacía, le interesaban, y a mí escucharlo hablar es una maravilla porque trae chismes buenísimos de todas las cosas que hace y que ha vivido. Y él siempre trabaja en comunidades remotas, ¿no? Entonces él estuvo en Quintana Roo, en Nuevo Durango, Quintana Roo, un pueblo, donde estuvo ahí trabajando en una reserva en la selva. Y él todo lo que hace lo va documentando con sus fotografías. Entonces, pues escucharlo hablar y ver tu trabajo es como, oye, ¿no te interesa aparecer en una revista? A Estapa también esta muchacha que se llama Cassandra, y ella, por ejemplo, vi sus fotografías en algún lugar, le mandé un mensaje, le escribí y me dijo, sí, pues si quieres hablamos por Zoom. Empezamos a hablar un poco sobre las ideas que yo tenía, sobre las ideas que ella tiene. Ella además hace cine, hace cine documental. ¿Ella no será de la familia de los Casasola? Porque es, bueno, Cassandra Casasola. Sí, pues yo me imagino que sí, porque además también su hermano también trabaja con cine, y hay una comunidad artística muy, muy pesada ahí en Oaxaca. Entonces, ella digamos que fue, porque además lo que platicamos ella y yo fue la posibilidad de precisamente abrir la puerta para que, este número está ella, pero para que la comunidad, digamos, en torno a ciertos pueblos o zonas rurales de Oaxaca puedan tener una participación, un espacio permanente, ¿no? Que no sea solo este número, sino que el siguiente número otra persona y el siguiente número otra persona y otra zona rural y poder, digamos que generar un enlace continuo entre Higashi Yoshino y algunas zonas de Oaxaca, por ejemplo. Y la muchacha Hisako, ella estaba ahí en Oaxaca, y lo mismo, fue un poco similar. Se conocen entre ellas, y fue como de, oye, estoy hablando con Cassandra y pues, vi tu trabajo y me gustaría mucho que participas en esta revista, pero no sé qué opinas. Y así se fue dando un poquito pues al principio un acercamiento y luego pues, poco a poco se van abriendo las puertas. Y la idea que tenemos es que, si bien esta vez fue como tratar de conseguir a las personas, queremos dejar una convocatoria abierta que pueden revisar en la página de internet de www.tokidokihyakushow.com, que seguramente estará escrita aquí en parte de la información del podcast, pero que ahí va a haber siempre una convocatoria permanente para gente que precisamente es habitante de estas comunidades, que no solamente ejerce la fotografía, sino que la vive, ¿no? Que vive la fotografía, que tiene un sincretismo, yo le llamaría así, con su zona rural, con su comunidad, con su pueblo, con los pobladores, y que quiere expresar en nuestra revista. Sí, exacto. Se anuncia como una revista cuatrimestral de cuento y fotografía, ¿no? En donde echamos chismes sobre la dialéctica entre sociedad y naturaleza de los espacios rurales en México y Japón. Pero si uno la lee, la verdad es que sí es un viaje por el campo, tanto de México como de Japón, y sí te evoca esta manera de vivir más tranquila, ¿no? De quienes escriben, ¿no? Que se dan el tiempo, y la verdad quizá te pone un poco a reflexionar de, híjole, luego ya uno no necesita tanta modernidad en el mundo, sino hacer una pausa y disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la vida misma, ¿no? Irla viviendo al día, estar en el momento, disfrutar la naturaleza, tener el momento para pensar, para reflexionar.
y para sacar esos lados artísticos, ¿no? Artísticos y culturales, tanto en fotografía como en cuento. Tiene unas narraciones fabulosas, ¿no? La de Aoki Shinpei me encantó. Por ahí también, exacto, la de Beto Belín, ¿no? Te da esta perspectiva desde otros lugares que no imaginábamos, muchos de nosotros, ¿no? Como Nuevo Durango, Veracruz, y en fin, yo creo que los invito a leerla y a disfrutarla. Es una lectura muy digerible, lo puedes hacer para descansar en la nochecita, en cualquier momento que tengas, y obviamente las fotografías son maravillosas. Andrés, muchísimas gracias. ¿Cómo se suscribe la gente? ¿Dónde la consiguen? Bueno, ya la pusiste en la página, pero también había unas suscripciones, ¿cierto? Llevan otra velocidad, las narraciones llevan otra velocidad, las fotografías tienen otra velocidad, es otra sensación. Hay revistas que en lo personal me encantan, sobre, por ejemplo, Tokio, sobre Osaka, sobre la ciudad, que son fotografías impresionantes de gente impresionante, que admiro mucho y me gustan. Las revistas, las fotografías de las personas que han colaborado con nosotros y que van a estar colaborando en las siguientes ediciones, simplemente son diferentes, llevan otro ritmo y se nota mucho eso, precisamente eso que dices, la forma de leer los textos, lleva otro ritmo. La revista, justamente, nuestra idea, como es una revista que se hace en Japón, que se imprime acá, que como dices, está inscrita con caligrafía de una persona, justamente una pobladora de ahí de Higashi Yoshino, que ha dedicado como 20 y tantos años a hacer caligrafía una y otra vez todos los días, que es un regocijo, y que además el papel en el que está envuelta es un papel que hacen aquí en Yoshino. Es un papel que se trabaja con el agua de la montaña que cae y se ha hecho durante 400 años, ¿no? Continuos. O sea, la misma familia lleva haciendo papel. Pero pues como eso, como la revista, digamos que se produce enteramente en Japón, para las personas sobre todo que viven en México, lo que hacemos es, tenemos un espacio de suscripción en el que pueden entrar a la página www.tokidoki.hyakusho.com, y ahí hay un enlace en el que dice suscribir o suscripción. Y ahí las personas se pueden suscribir un año y empiezan a recibir la revista desde el número 1 hasta la 4, es decir, 4 números, que es el equivalente a un año de edición de la revista. La reciben hasta su casa con esto que les decía, con el papel, con el shodo, es decir, la caligrafía, la pieza, y se las mandamos hasta su casa. Entonces, se pueden suscribir, la suscripción cuesta 22,000 yenes, que ahorita no se preocupen porque el yen está como por los suelos, entonces ahorita es el momento. Si alguien lo está dudando, ahorita es el momento. Y también son más como de redes sociales, como no, pero yo necesito ahí echar el chisme también en Instagram. También tenemos una página que se llama okuyamato.radio, es un podcast que hacemos desde el pueblo, y ahí también pueden darle seguimiento no solamente a la revista como tal, sino a lo que se hace en Higashi Yoshino. Y además también, si alguien quisiera, además de suscribirse, ver la revista y dicen, ay, yo puedo aportar porque tengo unas fotos buenísimas, tengo un cuento, tengo una narración, ¿podrían hacerlo? ¿Podrían contactarte, Andrés? Sí, por supuesto, por supuesto. Una de las razones por las que empezamos a hacer la revista fue precisamente platicando ahí con el buen Aoki Shinpei, que tiene un texto en la revista, y una intención que tenemos precisamente es esa, la de que las personas que hoy en día están viviendo lo que nosotros estamos viviendo tengan en nuestra revista un espacio para expresar, o la mía, y como decía hace rato, hay una convocatoria permanente en la página que pueden revisar con unas bases hiper sencillas, y queremos que la gente participe, sí o sí. Perfecto. Y ahora sí, rapidísimo, Andrés, nos quedan unos minutos. Cuéntanos sobre tu podcast, Japón es chido. Japón es chido. Japón es chido es para 2 años por ahí. Justamente es eso, ahí dice, ¿no? Donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. No es muy claro qué, siempre hablamos sin cuestión sobre muchas cosas, pero tiene la intención precisamente de contar historia. Hay un historiador que nos encanta, que se llama Mino Yoshihiko, que él iba a contrapelo de la historia que se contaba, de la historia oficial. Y lo que intentamos hacer en Japón es chido es precisamente echar chismes sobre eso, sobre estos acontecimientos que normalmente se nos explican desde una perspectiva muy oficialista. Digamos que Japón es chido tiene muchos canales, uno de Chisme Samurai, donde precisamente contamos chismes sobre historia de Japón, muy en sintonía con la historia samurai, pero también nos salimos, vamos
es un ir y venir a través del tiempo. Hay protestas estudiantiles, hay protestas campesinas de los años 60, 70, pero también hay historias sobre el periodo heiano, el periodo Nara o Yayoi, ¿no? Periodos antiquísimos. Tenemos también Chisme de Cento, que Chisme de Cento es con el Diego de la Vega y Momo, con quienes echamos, pues ahí sí es cotorreo de lo que hemos vivido, y está también pues Okuyamato Radio, que es chisme rural enteramente, cosas, historia del campo, pues, no solamente la historia, también incluso en podcast, porque cuando se habla de Japón, pues nos vamos normalmente a otras cuestiones, pero que tiene mucho que contar y que hablan español. Nos gustaría poder hacer muchísimas más cosas, incluso con la revista, que imagínate, ¿no? Que esté traducida también a zapoteco, ¿no? Podemos tener muchísima más diversidad, estaría maravilloso. Por ahora, el podcast, la revista y demás, solo tenemos eso en japonés y en español, pero bueno, ahí estamos, y ya sea en la revista, ya sea en el podcast, que aguante el chisme sobre Japón y sobre México. Excelente, pues buscaremos tu podcast también. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos toda esta información. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos toda esta información. Los invitamos a descargar o suscribirse a la revista. Cerramos con esto nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Por favor, envíen sus sugerencias sobre personas especiales a las que les gustaría escuchar como invitados, o cualquier otro comentario al correo infojpn@sre.gov.mx. Denle like a nuestro podcast y compártanlo con todas las personas interesadas o apasionadas de México y Japón, como en el caso de Andrés, que es un apasionado de la historia japonesa. Los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y japonés. No dejen de escucharnos.